bienvenidos a otro programa más acerca de No Tu Salud. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Jorge Gutiérrez Chávez. Él es nefrólogo, con un tema muy interesante de una enfermedad la cual es muy frecuente y de la cual es muy importante hacer la prevención. Como habían visto en programas anteriores acerca de la diabetes mellitus y acerca de la hipertensión arterial, estos van a desencadenar o van a ocasionar problemas a un órgano muy importante que es el riñón. Entonces el día de hoy nos interesa mucho saber acerca de este tema, y para lo cual pues invitamos, como ya había comentado, al doctor Jorge Gutiérrez Chávez. Él es nefrólogo, es egresado de la Facultad de Medicina de León, Guanajuato, de la universidad, y hizo su especialidad en el Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara, Jalisco, y aparte hizo su especialidad en nefrología, como ya he comentado, en el Hospital General de Occidente en Guadalajara, y aparte hizo uno sobre trasplante renal en el Hospital 12 de Octubre de la Universidad Complutense de Madrid, España. Bienvenido, doctor, muchas gracias por aceptar la invitación en este tema, que la verdad es un tema muy interesante. Muchas gracias, ¿no? Pues de mi parte tenemos la inquietud y la sana convicción de promover y difundir en forma importante la detección temprana de la enfermedad renal crónica, que es un verdadero problema de salud pública en el mundo, no solamente en Irapuato, en el mundo es un problema de salud pública. Muy bien, ¿qué tan importante es el riñón en un organismo? Vamos a empezar. Bueno, el riñón como órgano par, localizado en la región lumbar del organismo, es un órgano que se encarga de mantener un equilibrio en el organismo desde el punto de vista hidroelectrolítico y metabólico, de tal manera que el buen funcionamiento del organismo se lleva a cabo por una buena función renal, la eliminación de los productos de desecho y los productos finales de los alimentos que ingerimos se lleva a cabo a través de la eliminación renal y la formación de la orina. Si es que una orina de muy buena calidad nos puede permitir mantener un equilibrio en el organismo y una salud total. Esa es la importancia, mantener ese equilibrio en el organismo. Muy bien. ¿Y cómo definimos la enfermedad renal crónica? Bien, una vez que se pierde esa capacidad del riñón de mantener el equilibrio del organismo, se pierde la función renal, en los cuales debemos de mencionarlos, que es muy importante y es muy fácil de entender, como es la filtración de la sangre, la absorción de ciertos nutrientes, la eliminación de productos de desecho y la formación de la orina. Cuando se pierden esas cuatro funciones, que es filtración, absorción, secreción y excreción para la formación de la orina, se conoce a la enfermedad como insuficiencia renal crónica. Y a través del tiempo, a través de los meses, de los años, se va perdiendo esta capacidad de función y entonces entra en una insuficiencia renal crónica terminal, donde el paciente ya no tiene la capacidad de desarrollar estas funciones y entra en una etapa de insuficiencia renal crónica. Entonces hablamos que es un enemigo silencioso, se puede decir. Lo silencioso va en base a que si no pensamos en una población de riesgo, la función renal se va a ir perdiendo progresivamente sin tener mayores síntomas, hasta que se pierde un porcentaje muy importante, más del 60%, los síntomas se comienzan a presentar, que pueden ser muchos y muy variados, y en la intensidad de los síntomas puede ser desde leves hasta muy severos, y entonces nos podemos dar cuenta de la enfermedad. Pero antes de esto, es una enfermedad silenciosa, que si no pensamos en ella, la diagnosticamos muy tardíamente y los síntomas son muy significativos. ¿Qué tan frecuente es este problema? Bien, este es un problema de salud pública en el mundo. Hoy día, la Organización Mundial de la Salud define perfectamente el concepto de insuficiencia renal porque le preocupa que es una pandemia, es un problema que anteriormente se localizaba mucho a las poblaciones de muy bajos recursos económicos, pero que hoy nos damos cuenta que se extiende a toda la población y que el estatus socioeconómico no es una condicionante para presentarlo, ¿no? De aquí ya dimensionamos el problema. Es un problema de dimensiones no calculadas, que no esperábamos que creciera tanto y que hoy día en la población general podemos decir que hasta un 5% de la población general está en riesgo de desarrollar insuficiencia renal crónica, terminal, y que requiere un tratamiento dialítico. Y que finalmente de ese 5%, solamente 1% podrá sobrevivir a llevar a un tratamiento de diálisis peritoneal, de hemodiálisis o de aspirar a un trasplante. Así es que la población en riesgo ya no es solamente el diabético ni el hipertenso. La población en riesgo se ha incrementado significativamente y es por eso que la incidencia de la enfermedad hoy día es un problema muy importante y realmente no se ha dimensionado en la gente que se dedica
a la Administración de la Salud no lo ha dimensionado claramente. ¿En qué edades se presenta más frecuentemente este problema? Es fácil entender que la insuficiencia renal como un problema de salud pública en el mundo va a afectar desde el nacimiento hasta la edad avanzada. Pero indudablemente los grupos más vulnerables, y hablando específicamente de los pacientes con enfermedades crónicas como es la diabetes, como es la hipertensión, ¿verdad?, son pacientes que tienen una edad entre 40 y 60 años de edad. Es el grupo más importante y más vulnerable para el desarrollo de insuficiencia renal crónica. Pero también hay que mencionar algo muy importante. ¿Por qué este grupo de pacientes son los más vulnerables? Después de los 40 años de edad, se va perdiendo en forma fisiológica función renal. Después de los 40 años de edad, por cada año de edad, se pierde 1 mililitro de función. Si lo queremos convertir un poco a porcentaje, después de los 40 años de edad, por cada año se pierde 1% de la función renal. Quiere decir que un paciente de 80 años de edad ha perdido 40% de la función renal simplemente por la edad. Aquí ya podemos justificar que la edad es el principal factor de riesgo para el desarrollo de insuficiencia renal crónica. ¿Qué población tenemos que atender? Claro, los pacientes mayores de 40 años, o mayores de 60 años, o los de 80 años, claro, conforme la edad va llegando, habrá que poner más atención y buscar específicamente signos y síntomas de insuficiencia renal crónica después de los 40 años de edad. ¿Y cómo clasificamos a la enfermedad? Bien, la enfermedad realmente hoy nos ha permitido, y como mencionaba hace un momento, la Organización Mundial de la Salud se ha preocupado tanto por este problema, que hoy las guías DOCI, las KDOCI, los grupos europeos, los grupos americanos, se han dado la tarea de clasificar la enfermedad para simplificar el diagnóstico e indudablemente el tratamiento. Hoy, la clasificación de la insuficiencia renal nos permite dar un pronóstico y alentar a nuestros pacientes para que salgan de alguno de los estadios de la insuficiencia renal y puedan mejorar su calidad de vida. La clasificación de la insuficiencia renal crónica hoy la tenemos en 5 estadios, la cual el médico perfectamente en su consultorio, con un estudio de depuración de creatinina en orina de 24 horas, perfectamente la puede clasificar, y de acuerdo al estadio en que se encuentra el paciente, del 1 al 5, de acuerdo a la depuración de creatinina, a implementar alguna acción de diagnóstico o tratamiento para que nuestro paciente no avance en la insuficiencia renal. O si se encuentra en un estadio muy avanzado, tratar de regresarlo a un estadio no tan avanzado que nos permita recuperar función renal e indudablemente evitar la catástrofe, como puede ser la muerte o la pérdida total de la función renal, e iniciar un tratamiento dialítico. Quizá debo remarcar que los 5 estadios de la insuficiencia renal crónica, ¿verdad?, no son totales, son consecutivos, pero estos pueden virar de uno a otro y depende mucho de la astucia o de la capacidad del médico de diagnosticar a tiempo la enfermedad. Y los factores de riesgo, ¿cuáles serían? Aunque ya comentó algunos, pero puede hacer un poquito más de énfasis en cuanto a eso. ¿Cuáles son los factores de riesgo de esta enfermedad? La insuficiencia renal crónica tiene 2 características muy importantes que hay que seguir. 2 poblaciones muy vulnerables, como es el diabético, el hipertenso, o la combinación de los dos, que potencializa aún más el desarrollo de la insuficiencia renal. El paciente diabético puro va a desarrollar insuficiencia renal crónica porque entra en una etapa que se conoce como nefropatía diabética, que también tiene 5 estadios, y entonces el paciente con diabetes tiene nefropatía diabética y por lo tanto puede desarrollar insuficiencia renal crónica terminal. El paciente con hipertensión desarrolla disfunción renal y puede desarrollar insuficiencia renal crónica. Y cuando combinamos diabetes e hipertensión, potencializamos más la posibilidad de desarrollar insuficiencia renal crónica, y por lo tanto, en tiempo, la presentación de la enfermedad va a ser más pronta, más temprana. Así es que diabetes e hipertensión, 2 factores de riesgo muy importantes para desarrollo de insuficiencia renal crónica. ¿Qué otros factores conocemos? Hay muchos factores y debemos de mencionarlos, entre los que es muy común: las infecciones de vías urinarias, la litiasis urinaria, ¿verdad?, la obstrucción de la vía urinaria en el hombre, la hipertrofia prostática, el cáncer cervicouterino, y esto debemos de mencionarlo de tal manera que
Esta población hay que ir identificando periódicamente para identificar los factores de riesgo y evitar el desarrollo de insuficiencia renal crónica. Muy bien. ¿Y qué otras causas pudieran ocasionar esto? Por ejemplo, medicamentos, drogas, no sé. Claro, actualmente también sabemos que la automedicación y el uso y el abuso de fármacos, ¿verdad? El no controlar la ingesta de un fármaco puede causar nefrotoxicidad, y la nefrotoxicidad llevar a un paciente a insuficiencia renal aguda, o el uso crónico de los fármacos a insuficiencia renal crónica. Hoy también sabemos que muchos de los estudios que parecen ser nobles o que el médico indica con algún objetivo de diagnóstico, el uso de medios de contraste, ¿verdad?, también son nefrotóxicos y pueden a la larga generar insuficiencia renal crónica. Por lo tanto, la recomendación es muy clara. El uso y el abuso de fármacos no controlados o no indicados en forma específica por un médico puede poner en riesgo la función renal y desarrollar insuficiencia renal crónica. También hay otro subgrupo de fármacos que no se conocen como fármacos, los manejan como complementos alimenticios, entre ellos muchas marcas comerciales en los cuales nos recomiendan como para mejorar el estado nutricional o para bajar de peso o para controlar un poco el apetito. Recordar que tienen algunas sustancias como aminoácidos ramificados de alto peso molecular que pasan por el riñón generando verdaderos trastornos funcionales renales y que son un factor de riesgo para el desarrollo de insuficiencia renal crónica. Menciono complementos alimenticios y muchos de los fármacos que utilizan y complementos que utilizan para bajar de peso. Muy bien. Bueno, pues hacemos una pausa para continuar con este tan interesante tema. Continuamos con el día de hoy, el tema tan interesante de enfermedad renal crónica. Tenemos al doctor Jorge Gutiérrez Chávez, perdón, es nefrólogo, y continuamos ahorita. ¿Cuáles serían el diagnóstico acerca de la enfermedad renal crónica? Bien, hemos mencionado mucho acerca de la población en riesgo como son los diabéticos y los hipertensos. Es una población que hoy día tenemos que darles un seguimiento muy importante y su médico debe de pensar siempre en el potencial daño renal. Los signos y síntomas de la insuficiencia renal crónica son tan simples como tan complicados de ver. Indudablemente, la clasificación de la insuficiencia renal nos deja ver los diferentes signos y síntomas. Si queremos ver la población de diabetes y de hipertensión, debemos de pensar que el paciente con diabetes tiene nefropatía diabética. Y uno de los signos más tempranos de enfermedad renal crónica se ve en un examen general de orina. El paciente, antes de que tenga cualquier signo y síntoma clínico que el médico lo pueda diagnosticar o que el paciente lo identifique, en el examen general de orina vemos la presencia de albuminuria o proteínas en la orina. Y el paciente que está teniendo disfunción renal, al momento de ir a orinar, hace una orina espumosa. Así es que hay una triada muy clásica. El paciente con diabetes que tiene orina espumosa o que se levanta a orinar en la noche, orina espumosa y tiene diabetes, es un paciente que seguramente está comprometiendo la función renal y amerita que sea evaluada la función renal a través de un examen general de orina para ver el grado de proteinuria, o un poco más específico todavía más, es la depuración de creatinina en orina de 24 horas y proteinuria de 24 horas, y de esa manera poder clasificar el grado de función renal y de esta manera estadificar si es que existe algún daño renal dependiendo del estadio del 1 al 5. ¿Y cuáles serían las manifestaciones, doctor, acerca de esta enfermedad? Bien, las manifestaciones iniciales, muchos pacientes nos refieren, aunque no se define así en los libros, pero sí muchos pacientes nos refieren molestias lumbares en la zona de los riñones, discreto dolor, calambres, molestias en la zona renal. Segundo, comienza a aparecer la hipertensión o comienza a aparecer el edema de las piernas. La hinchazón en las piernas, se marcan los calcetines, los pies
ya no entran adecuadamente en los zapatos, el paciente comienza a tener calambres, dolores musculares, parestesias, debilidad de las extremidades inferiores o piernas, y esto nos comienza a mencionar que el paciente está reteniendo líquidos y se está edematizando, y es un signo muy temprano de que ya la función renal se encuentra comprometida, aparte de la orina espumosa. Eso es. Entonces ya usted comentó que es una enfermedad progresiva, crónica y fatal. Entonces viene lo más importante y algo que hemos insistido en los otros anteriores programas acerca de la prevención. ¿Qué nos puedes decir acerca de la prevención? Porque es algo súper importante en este tipo de enfermedad. Yo creo que la prevención de la enfermedad renal crónica debe de iniciarse desde el momento de la concepción del ser humano. La madre o el padre que tiene factores de riesgo para el desarrollo de diabetes o de hipertensión, o que usa drogas, o que tiene alguna enfermedad inherente, puede generar problemas al producto, al bebé que va a nacer, y desde ahí comenzar los factores de riesgo. El bajo peso al nacer, hoy sabemos que es un factor de riesgo para el desarrollo de hipertensión e indudablemente de insuficiencia renal crónica. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Importante, paciente diabetes, paciente con hipertensión, hay que diagnosticarse a tiempo y hay que tratarse. El diabético que no se trata oportunamente y en forma adecuada, desarrolla un síndrome tardío de la diabetes, donde la diabetes complica ojos, corazón, intestinos, riñones, arterias, músculos, huesos, nervios, indudablemente al riñón. Entonces, ¿cómo poder hacer la prevención de la insuficiencia renal en el paciente con diabetes? Tratamiento farmacológico, dietético y de ejercicio, y de cambios de hábitos y de higiene en el paciente, para que prevenga la insuficiencia renal. En el paciente con hipertensión, la ingesta de sal, la ingesta de agua debe ser muy controlada, muy adecuada para controlar su hipertensión. Y no dejemos a un lado la ingesta de bebidas enlatadas, que por muy nobles que parezcan, la ingesta de bebidas procesadas, almacenadas, enlatadas, embolsadas, procesadas, tienen sodio y tienen glucosa en cantidades muy importantes que el riñón de una o de otra manera tendrá que eliminar, e indudablemente le generan daño renal. Así es que la prevención se hace con el diagnóstico temprano y el tratamiento muy oportuno, y tener una adherencia terapéutica muy adecuada con su médico. ¿Qué más podemos hacer de prevención? Vamos ahora por grupos etarios. En el jovencito, en el niño que está en el kinder, el niño que va a la primaria, ¿cómo podemos prevenir una enfermedad renal en estos niños? Primero, yo recuerdo que anteriormente, para que los niños entraran a la primaria, les hacíamos su coproparasitoscópico para diagnosticar si tenían con ellos algún parásito y tratarlos. Bueno, pues hoy invitemos a los kinderes, a las primarias, a que les hagan un examen general de orina a los niños y detectemos en ellos proteinurias, hematurias, ¿verdad?, trastornos de la concentración de la orina, y entonces diagnostiquemos patologías renales en forma muy temprana que se pueden perfectamente curar. Hay otro grupo de población pediátrica que tienen enuresis, aquellos niños que todas las noches se orinan en cama. Esos niños hay que diagnosticarlos también, porque muy frecuentemente tienen infección de vías urinarias por malformaciones de la vía urinaria, o muy frecuentemente tienen hipertensión por tener un solo riñón o riñones que no han desarrollado en forma adecuada. Entonces, 3 poblaciones en pediátricos que hay que diagnosticar a través de un examen general de orina cuando entran a la primaria: aquellos niños que se orinan en cama y que pensamos que tienen otro tipo de trastornos funcionales y que realmente tienen insuficiencia renal, y aquellos pacientes pediátricos que no desarrollan o que tienen desnutrición importante y que indudablemente tuvieron bajo peso al nacer. Hay que darle seguimiento y diagnosticar a tiempo insuficiencia renal. Ese es el grupo de población pediátrica. Y del paciente adulto, pues como hemos mencionado, ¿no?, aquellos pacientes con diabetes, con hipertensión, con infecciones sistémicas, con litiasis renal, con obstrucción de la vía urinaria, con cáncer renal, con problemas genitourinarios, ¿verdad?, con enfermedades infecciosas crónicas, enfermedades inmunológicas, a todos ellos hay que buscarles indudablemente la potencialidad del desarrollo de insuficiencia renal crónica. Es algo muy importante, incluso acerca de la automedicación, ¿no? A veces se utilizan mucho antibióticos, por ejemplo, que son nefrotóxicos y que a veces a diestra y siniestra se ponen a indicar, cuando la verdad pueden ocasionar también
daño a nivel renal, ¿no? Recordemos que los fármacos tienen un objetivo: mejorar una situación clínica, pero también tienen la parte oscura, su toxicidad. Y a nivel renal, el uso y el abuso de antibióticos y analgésicos y antiinflamatorios es una de las causas muy importantes de insuficiencia renal crónica. Así es que la automedicación hay que evitarla al 100%. No se debe permitir, y menos en pacientes pediátricos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque finalmente la dosis y el tiempo de uso del fármaco puede causar insuficiencia renal. Acerca del agua, estamos en una zona donde el agua se habla que es dura, tiene muchos electrolitos. ¿Qué opinas de esto? Sobre todo en las regiones cercanas de esto, ¿no? El agua tiene dos importantes puntos que mencionar en insuficiencia renal crónica. Uno es en la prevención de la insuficiencia renal crónica. Yo creo que no cabe duda que si algo queremos tener limpio, hay que hacerlo con una buena cantidad de agua. Y la limpieza de la vía urinaria se hace con una ingesta de agua en cantidades importantes. Todos nos preguntarán, ¿cuánta agua debo de tomar, doctor? Bueno, la cantidad de agua necesaria para que su orina sea cristalina, de un buen olor y de una buena cantidad. Oiga, pero 1,5 litros, 2 litros, bueno, usted observe su orina. Y si con 1 litro de agua usted orina todavía amarillo, concentrado, oloroso, pues tome 1 litro más. Y si con 2 litros de agua usted mejora la calidad de la orina, esa es la cantidad mínima necesaria. Ahora eso agréguele el clima, aumente el calor, o la actividad física que está desarrollando para que incremente aún más la ingesta de agua. Oiga, ¿y qué opina de la ingesta de bebidas enlatadas, con electrolitos, con bebidas específicas para el deporte? A ver, el agua es la base. El restante no es una cosa trascendental ni más importante que el agua misma. Así es que de una bebida enlatada versus una botella con agua, preferible 1000 veces más una botella con agua pura que cualquier bebida enlatada. Segundo, la zona. Menciona la zona y es una cosa muy importante de insuficiencia renal. La zona del Bajío, la zona que colinda con Pénjamo, Abasolo, Cuerámaro, Guanímaro, sabemos hoy que la ingesta de agua por pozos que a veces no están adecuadamente clorados o que son aguas muy duras, que la cantidad de sales es muy alta, esta cantidad de sales también van y se depositan en la médula renal y pueden causar litiasis o inflamación renal y esto causar insuficiencia renal crónica. La fluorosis tiene un efecto más a nivel dentario y óseo que a nivel renal, pero indudablemente hay aguas que no son lo más ideales para el consumo humano. Habrá que ablandarlas más, habrá que tratarlas para que no tengan tanto riesgo en la población general. Bien, eso es muy importante. Acerca del tratamiento, ya nos habló que un factor muy importante debe ser la prevención, pero aquellos pacientes que ya llegan a una fase más tardía, a un estatus ya más importante, ¿cuál sería el tratamiento para ese tipo de pacientes? Bien, como vuelvo a mencionar, la Organización Mundial de la Salud y las guías DOCI, que tiene una base en la Federación Americana de Nefrología, nos dice perfectamente cómo tratar a esos pacientes con insuficiencia renal. Para clasificarlo y tratarlo es muy importante que digamos de esta manera. En el estadio 1, el paciente lo diagnosticamos tempranamente y mejoramos, corregimos los factores de riesgo. En el estadio 2, el paciente que no ha mejorado los factores de riesgo, indudablemente evoluciona la enfermedad y debemos de seguir insistiendo en corregir los factores de riesgo y tratar el problema de colesterol, el problema de la glucosa, el problema de la hipertensión, el problema del sobrepeso, el problema de la ingesta de fármacos, y debemos de tratar todos esos factores. En el estadio 3 ya hay síntomas muy específicos a la insuficiencia renal, donde tenemos que tratar la anemia, la retención de agua, el descontrol hipertensivo, otras complicaciones inherentes a la insuficiencia renal. En el estadio 4, el paciente evolucionó significativamente a la pérdida de la función renal y llegó a un estadio 4 donde ya los síntomas de la insuficiencia renal, con pérdida del apetito, mayor desnutrición, náuseas o vómito, fatiga fácil, falta de aire, amerita que el paciente se ajuste el tratamiento con diuréticos, con más fármacos antihipertensivos y indudablemente es un paciente ya más difícil de tratar.
Y finalmente el paciente que no controla, que no mejora, que no cambia su estilo de vida y factores de riesgo, llega a estadio 5 y el paciente tiene que iniciar un tratamiento sustitutivo de la función renal o conocido como diálisis, la cual puede ser vía diálisis peritoneal o hemodiálisis, o si está en posibilidades, si es un candidato, a trasplante renal. Pero no olvidemos que para llegar a ese estadio de diálisis, el paciente pasó por 4 estadios previos, donde tuvo que haber corregido. Si el paciente no hace nada por corregir, y si su médico tampoco hace un esfuerzo por corregir, pues indudablemente el paciente en el estadio 5 tendrá que iniciar un tratamiento de diálisis. Acerca de la ingesta de sal, ¿qué recomendaciones le darías a la gente acerca de esto? Porque la verdad, vas o ves en un restaurante o en algo y la sal está a la orden del día, ¿no? Bien, y yo creo que desde el punto de vista bíblico, histórico y filogenético del ser humano, la sal es algo muy, muy importante en la vida del ser humano. Pero si dividimos la sal y lo vemos como sodio, nos damos cuenta que el sodio está en todos los alimentos y en todos los seres vivos. ¿Cuál es el problema de la ingesta de sal? El problema de la ingesta de sal se torna al abuso de la ingesta de sal. Si nos damos cuenta, en una comida ordinaria en casa, la sopa tiene sal, la ensalada lleva sal, la bebida lleva sal, la tortilla o lo que vamos a acompañar, el bolillo, lleva sal. Si es que todos los alimentos que ingerimos llevaron sal. ¿Qué pasó aquí? El exceso de la ingesta de sal. ¿Qué pasa con el riñón? El riñón tiene una capacidad de tolerancia o de transporte de sodio o de sal. Una vez que se rebasa esto, tiene la obligación de eliminar el exceso de sodio. Y para eliminar el exceso de sodio tiene que eliminar también agua. Y entonces nuestro paciente tendrá que orinar más de lo esperado. Y esto trastorna el equilibrio del organismo, trastorna la homeostasis, el equilibrio, y trastorna el estado hemodinámico, y entonces el paciente presenta hipertensión. Es por eso que la sal la tenemos que restringir en la ingesta de la cantidad de sal. Porque la sal finalmente es importante. Si dejamos de comer sal, no es posible, porque todo lo que nos comemos contiene sodio. Es importante la ingesta de sal, pero el abuso de la ingesta de sal trae consigo el descontrol hipertensivo y el deterioro de la función renal. Por lo tanto, toda la población en general, niños, jóvenes y adultos o mayores de edad, deben de disminuir la ingesta de sal, y esto en forma progresiva. A mayor edad, menor ingesta de sal. A menor edad, no hay que darle sal. No hay necesidad de que nuestros niños ingieran la cantidad industrial de todo lo que comen en calle o fuera de casa, con una cantidad muy importante de sal. Está muy importante. Acerca de la hemodiálisis o de la diálisis, las unidades que contamos en la ciudad, digo para que la gente de los alrededores sepa, ¿qué nos puedes comentar acerca de este tipo de unidades? Mire, realmente el tratamiento sustitutivo de la función renal, ya sea diálisis o hemodiálisis o trasplante renal, hoy día se cuenta con infraestructura hospitalaria, tanto a través del sistema de salud pública como a través del sistema de salud privado, ¿verdad?, para poderlos atender. Es muy claro. Lo que sí es una desgracia es que la incidencia de la enfermedad es tan alta que día con día tenemos más pacientes con insuficiencia renal, y que indudablemente la calidad de vida y las condiciones clínicas en las que ingresan al tratamiento de diálisis no son las mejores. Por lo tanto, esto repercute en la sobrevida del paciente y en la calidad de vida del paciente. Hoy tenemos la infraestructura suficiente para poderlos atender, pero el problema es que la calidad de vida no es la adecuada. Llegan muy tardíamente a iniciar un tratamiento de diálisis. Es muy importante. Muy bien, bueno, pues hacemos una pausa para finalizar con las conclusiones. Continuamos con el tema del día de hoy para llegar a las conclusiones acerca de la enfermedad renal crónica. Doctor Jorge, coméntenos acerca de las conclusiones y cuáles serían sus recomendaciones para toda esta población.
Bien, tenemos que concluir en algo muy importante. La insuficiencia renal crónica terminal es un verdadero problema de salud pública en el mundo. Hoy tenemos la obligación, el grupo médico, la comunidad médica y paramédica, de diagnosticar en forma muy temprana y oportuna la población de riesgo, diagnosticarles insuficiencia renal crónica. Sabemos que es tratable, sabemos que es prevenible y por lo tanto sabemos que en una población muy importante puede ser curable. Entonces tenemos la obligación moral de hacerlo. Igualmente, la recomendación para la población de riesgo más conocida será la población de diabéticos, la población de hipertensos o la población que tenga diabetes más hipertensión. Esa población es la más vulnerable para el desarrollo de insuficiencia renal crónica. Quien crea que la insuficiencia renal crónica va a llegar después de los 20 años de la enfermedad y nunca va a llegar, está equivocado. Es una población de muy alto riesgo y que en corto tiempo desarrollan daño renal o insuficiencia renal crónica. Otra población que tenemos que hacer mucho hincapié en el diagnóstico temprano es la población pediátrica. Hoy todos los pediátricos que ingresan a kinder o que ingresan a escolar primaria o secundaria, tenemos que hacerle estudios de orina, valorar factores de riesgo, para que esta población se diagnostique a tiempo e identifiquemos enfermedades renales con proteinuria, con hematuria, la pérdida de proteínas en la orina o la presencia de sangre en la orina. Para que estos pacientes pediátricos los diagnostiquemos a tiempo y muy a tiempo podamos corregir y evitar una insuficiencia renal crónica. Si es que la población en riesgo hoy está perfectamente identificada y la tenemos que tratar a tiempo. Una recomendación muy importante es que el paciente con diabetes no dude de su tratamiento, no busque alternativas, no trate de encontrar soluciones en las mentiras, no trate de encontrar soluciones en tratamientos un poco salidos de la realidad y que al último termine en insuficiencia renal crónica. El diabético, recomendación: crea en su enfermedad, vaya con el especialista, vaya con su médico a tratarse y cuídese. La insuficiencia renal crónica está atrás de la diabetes. Una recomendación muy importante para la población general es la ingesta de agua. La ingesta de agua es la medida más simple, más barata y más ordinaria para evitar insuficiencia renal. El paciente con insuficiencia renal, a lo contrario, les quitamos o les disminuimos la ingesta de agua porque tiene insuficiencia renal crónica avanzada. Pero el paciente que no tiene daño renal, la ingesta de agua es una manera de prevenir muy importante. Otra manera de prevención es la ingesta de sal. La ingesta de sal para la población general debe de disminuirse en forma significativa. Oiga, ¿cuántos gramos de sal debo de comer? Señoras y señores, el salero en la mesa no es necesario. Y la sal de los alimentos, hay que seleccionar perfectamente qué alimento amerita ponerle sal y qué alimento, en vez de ponerle sal, le podemos poner cualquier otro condimento. Desde, la cocina mexicana es tan amplia y tan vasta: joconostle, cebolla, cilantro, jitomate, ajo, clavo, pimienta, mejorana, hierbabuena, hierbitas de olor, que le da un buen sabor, un buen sazón a los alimentos y no es la sal lo más básico. Así es que la ingesta de sal y la ingesta de agua debe de ser disminuir la ingesta de sal y aumentar la ingesta de agua. Y por último, en la prevención. Una prevención general es evitar al máximo la ingesta de bebidas enlatadas. Refrescos, por muy light o no light que sean, el refresco contiene sal, contiene calorías importantes a través de glucosa o carbohidratos simples que finalmente pueden dañar significativamente al riñón. Aquí también entra otro grupo y otro rubro de bebidas enlatadas, las bebidas energizantes, que contienen cromo, que contienen taurina, que contienen isoleucina y que son aminoácidos y metales pesados que se van y se depositan en el riñón y que a la larga generan insuficiencia renal, o que en el paciente que ya tiene un factor de riesgo puede acelerar la presencia de insuficiencia renal crónica. Es que la recomendación para la población general es evitar al máximo la ingesta de bebidas enlatadas o procesadas, que también se conocen. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, doctor Jorge Gutiérrez Chávez. ¿Dónde lo pueden a usted consultar? Mire, nosotros estamos trabajando en el Hospital General de Irapuato, en la unidad de nefrología y diálisis, en una población muy vulnerable como es la población abierta, de recursos bajos, y que indudablemente es una población muy susceptible a este tipo de patologías. Ahí nos encuentra el Hospital General,
Indudablemente también estamos trabajando en Torre Médica, en el Hospital Torre Médica, tenemos nuestro consultorio y en la unidad de hemodiálisis Irapuato, que estamos ahí muy cerca de Torre Médica. Entonces, la nefrología es tan vasta, a la nefrología la prevención se puede hacer, y hoy debo de mandar este mensaje para concluir nuestra plática, es que la insuficiencia renal crónica hoy se puede diagnosticar muy a tiempo, se puede tratar y se puede curar. Y que indudablemente lo que antes pensábamos que insuficiencia renal era igual a diálisis, hoy podemos pensar que el daño renal puede ser curable y no llegar a diálisis. Eso es algo muy importante. Bueno, pues queremos agradecer al doctor Jorge Gutiérrez Chávez, nefrólogo, por su excelente plática. Y recuerden, amigos, que lo más importante es que cuide su salud y sobre todo la prevención es lo más importante. Estamos en www.notus.com.mx y nuestra dirección es Revolución 186, Interior B. Muchísimas gracias y hasta la próxima.